Bien, pues vamos a ver qué parte de verdad tiene esto. Sin embargo, es un hecho demostrado que la cantidad de CO2 en la atmósfera ha experimentado un aumento en los últimos, desde la época preindustrial, que estaba en niveles de 280 partes por millón, a los niveles actuales del orden de 390 partes por millón. Es decir, un 35% ha crecido y, naturalmente, es fácil decir que si ha aumentado el CO2, pues eso es lo que ha producido el calentamiento global. Solamente una pincelada que recordaréis todos los que habéis estudiado algo de temas ecológicos, que es que el carbón, el ciclo del carbón en la naturaleza es muy especial y hay muchas fuentes y muchos sumideros de carbono en la naturaleza, no solamente lo que emite el hombre. Está la fase biológica, que toda la respiración de animales y plantas emite CO2, está la fotosíntesis de las plantas que vuelven a recuperar ese carbono y lo convierten en materia orgánica, y luego la fase biogeoquímica, que es todavía más importante, que es la que regula las transferencias de CO2 entre la atmósfera y los océanos y los ríos, que se disuelve. Hay mucha más cantidad de CO2 disuelta en los océanos que en la atmósfera, y según sea la concentración y las temperaturas, hay un flujo continuo en un sentido o en otro, sin decir lo mismo que ocurre con las erupciones volcánicas y probablemente también con las emisiones de metano que hay en las tundras, etcétera. Hay muchos sitios donde se emite y se recupera el carbono. Por eso es un tema muy complejo, no hay una evidencia científica, como veréis luego, y entonces es un campo muy controvertido y yo personalmente, que no me declaro ni ecologista ni contraecologista, pues lo que no quiero aceptar es un dogma de fe que diga que todo el calentamiento global se debe, primero, que exista el calentamiento global, que también es discutible, y segundo, que se deba a la causa del hombre por las combustiones y la producción de CO2. Sin embargo, el panel sobre cambio climático de la ONU sostiene, y si lo leéis textualmente es muy interesante, dice que la mayoría de los aumentos observados en la temperatura media del globo desde la mitad del siglo XX dicen ellos, son muy probablemente debidos al aumento observado en las concentraciones de los gases de efecto invernadero antropológicos, y si es de seguir así, etcétera. Bueno, el protocolo, luego los distintos protocolos que ha habido, pues han sido más o menos prudentes, cada vez más imprudentes en legislar, a pesar de que dice que muy probablemente. O sea, es un hecho, como es un hecho que nos van a legislar sobre esto, nos guste o no nos guste, pues estamos preparados para ello. Lo positivo que es, hombre, lo positivo que es que la industria tiene, por obligación y por competencia, tiene que trabajar cada vez con mayor eficiencia energética. Y todo lo que sea disminuir, por las razones que sean, el consumo de combustible, favorece a que tampoco haya emisión de CO2. Por lo tanto, no vamos a estar en contra de una cosa que es, cuando menos, problemática o dudosa, sin embargo, nosotros estamos en ello. Estamos en ello porque además el combustible ha crecido sus precios enormemente, incluso habla la gente que será un problema, los combustibles fósiles se agotarán, no lo creo, porque siempre las reservas han sido las mismas a lo largo de muchos años, pero sí es verdad que hemos visto subidas de combustible del doble. El combustible tiene unos precios, como los del crudo de petróleo, muy volátiles y podemos estar esperando, y entonces la cuenta de resultados de las compañías le afecta mucho. Y la industria ha tomado medidas para disminuir la eficiencia, colaborando además, sí, termino pronto, con el calentamiento global, con el cambio climático. Bueno, los precios de combustible los tenéis ahí, es conocido por todos. ¿Qué está haciendo la industria, que es el final de esta conferencia? Pues primero ya ha estado utilizando a tope la economía de escala. Cuanto más grande es el barco y cuanto más potencia tiene el motor, proporcionalmente se transporta mucho más con menos consumo de energía y por lo tanto con menos emisiones. Como eso ya lo está haciendo, ahí tenéis datos de la potencia media, etcétera. ¿Qué también está haciendo, aunque no de tanta importancia como lo anterior? Mejorando los consumos específicos con medidas tecnológicas en los motores. Se ha bajado pues, de los 250 gramos por kilovatio hora a 170 que tenemos ahora. Y además estos motores pueden quemar combustibles mucho más baratos, que valen aproximadamente a la mitad del precio del crudo, porque son residuales en el cracking de refino. ¿Qué más se puede hacer? Pues a mejorar la eficiencia de todas las formas posibles. Los motores diésel
tienen, por definición, es una combustión a altísima temperatura y se disipa una gran cantidad de calor. Si ese calor se tira por gases de escape, se tira por el agua de refrigeración, pues la eficiencia del motor es cada vez más baja. Pero si esos gases los conseguimos utilizarlos para otros servicios de a bordo, que puede ser el vapor que se necesita para calentar carga o para uso doméstico, y sobre todo para generar a través de un turbo alternador energía eléctrica, pues estamos mejorando la eficiencia. Y eso es lo que se ha hecho, y aquí tenéis algún ejemplo de cómo se recupera. No puedo entrar en detalles, pero vais a tener la presentación y podéis ver cómo son los esquemas de utilización o de recuperación de calor que pueden dar ahorros hasta de un 10% de la energía y, por lo tanto, un 10% menos de gases. Otras medidas de tipo tecnológico, hombre, pues hay el motor dual que puede trabajar con gas y con fuel. Siempre que trabaje con gas, pues tendrá muchas menos emisión, sobre todo no elimina las emisiones, como hemos visto antes, las emisiones de dióxido de carbono, pero sí las de azufre. Una actividad que se puede hacer, pues si la lluvia ácida se ha provocado en los puertos del norte de Europa por estar los barcos en puerto consumiendo combustibles fósiles, nada le impediría al barco apagar todos los motores al llegar a puerto y conectarse a una toma de tierra. Eso no está preparado en general los puertos, pero no es difícil hacerlo. Es decir, habría que preparar el barco para recibir la tensión de tierra, y esta es una línea muy importante de actuación que está ya planteándose, porque esto eliminaría, sobre todo en las zonas estas de control de emisiones, que está tan en boca de todo el mundo y que viven esas zonas del norte de Europa. ¿Qué otras medidas se pueden hacer? Pues mirad, la imaginación al poder. Se puede hacer todo lo que vaya en favor de bajar la combustión de fósiles. Pues hay mejoras en el proyecto, mejoras en el rendimiento de las hélices, etc. Otra variante que es muy prometedora, a mi modo de ver, que es la utilización de gas licuado como combustible de los motores propulsores de los barcos. Esto, por de pronto, tiene una disminución clara del CO2 y una absoluta desaparición de los óxidos nitrosos y de azufre. ¿Cuál es la contrapartida y qué ventajas tiene? Que probablemente la evolución de los precios del gas va a ser mucho más, del gas natural va a ser mejor para el usuario que del crudo de petróleo. ¿Cómo se tiene que arreglar el problema que tiene actualmente? Pues creando una red de instalaciones de suministro. No es imposible, y lo cito aquí porque yo creo que lo veremos. Ya hay 20 buques navegando con instalaciones propulsoras de gas natural. Eso es, como digo aquí, una de las opciones más prometedoras. Las otras medidas, que las paso rápidamente, son rendimientos mejores de las hélices, una optimización operacional con los trimados de los barcos. Aquí hay un ejemplo claro de, según el bulbo de proa como esté puesto, la formación de olas que mide de alguna forma la resistencia que necesita el barco para ser propulsado, pues mejorando los trimados y la posición del bulbo de proa, pues no produce el tren de olas que producen estas dos situaciones. Velocidad operacional, selección de rutas, etcétera, eso ya se está haciendo. Por último, el concepto de Green Ship. Hay muchas organizaciones que con este motivo han pensado que se podría hacer un barco ecológico, o algunos han llamado el Green Ship, otros el buque sostenible, el buque del futuro, y es la respuesta que da la industria marítima a todos estos retos, aplicando todas las medidas tecnológicas y operacionales para el fin que acabamos de decir. Aquí cito como más famoso el que promocionó el Danish Maritime Foundation, que tengo toda la información, pero no cabe en esta conferencia, cuyo objeto era rebajar las emisiones en los porcentajes que figuran aquí. Se ha conseguido bajar claramente el nitrógeno y los de azufre, pero el combustible, si no metes gas, no lo puedes bajar, y se han conseguido pues ahorros del 8, del 9, hasta el 15%, pero no del 30%.
Por supuesto, para hacer eso, el barco pierde algo de peso muerto, el barco tiene unos costes de inversión de todos los equipos que hay que montar y se incrementa también el coste operacional. Estos son ejemplos, algunos de ellos a nivel de proyecto y otros en barcos que ya están aplicando muchas de estas medidas. Para terminar, bueno, hay otros proyectos, no solamente el danés, hay un proyecto de Green Ship. Aquí están, esto es importante, no vamos a desarrollar ahora, los ahorros que se producen con cada una de las medidas que se han mencionado. Algunas son incompatibles con otras, pero el cuadro especifica claramente lo que se puede obtener. Hay otros proyectos como el Triality que tiene una propulsión de gas, etcétera, y bueno, los cito por si alguien los quiere estudiar, hay información técnica disponible. Hay el Quantum 900, que es un barco, un portacontenedor grande, que está también con motor dual y lleva LNG, etcétera, que también hay mucha información. Es un proyecto desarrollado creo que por de Norske Veritas. Y la imaginación al poder, decía antes, medidas que se pueden adoptar, pues desde rotores Flexner que aplican el efecto Magnus para la propulsión, placas de fotovoltaicas, hasta alguien ha pensado en cometas y velas, apéndices, mejora del bulbo, es decir, todo aquello que vaya motivado a mejorar la eficiencia energética. Para terminar de verdad ahora, me refiero a las técnicas de low steaming como un paradigma de todo lo que estamos hablando. Hoy día, si bajamos la velocidad de un barco, por la ley cúbica que relaciona la potencia con la velocidad, se reduce enormemente el consumo de combustible y por ende las emisiones. Por lo tanto, una línea clara de actuación sería bajar la velocidad de los barcos con criterios económicos sanos, no algunos que se han aplicado por ahí que no lo son. Pero ¿qué ocurriría? Que el detrimento de esto es la cantidad de transporte que pierdes. Entonces el juego sería comprobar los ahorros que tienes por disminuir el consumo de combustible que te favorece la ley cúbica que relaciona la potencia con la velocidad versus o contra lo que pierdes de flete por hacer menos transporte. Por suerte, en estos últimos tiempos, por suerte, aunque de origen es una desgracia, hay muchos barcos amarrados porque ha disminuido el transporte marítimo. Entonces, hay compañías tan importantes como Maersk que ha disminuido la velocidad de sus portacontenedores en las grandes rutas transatlánticas de contenedores, con un ahorro descomunal de la cuenta de combustible, y ha suplido la falta de transporte sacando del amarre o de dos barcos que estaban sin trabajar. Entonces, ese es un camino que se puede estudiar económicamente y que puede ser motivo pues, de posibles aplicaciones futuras. Como nuestro tiempo ha terminado, que me lo están indicando, pues vamos a parar unos minutos y yo creo que hay algunas preguntas que queréis hacer y que con mucho gusto, si puedo, os contestaré. Muchas gracias.